Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de gasfitería, fontanería o plomería, como les suelen llamar en tu país. Básicamente hoy vamos a revisar lo que es un problema bastante común en tema de desagües, ¿ok? En lo que son las redes de desagüe, ductos de descarga, redes de alcantarillado, desde lo que serían los artefactos. En muchas ocasiones cuando visitamos domicilios de clientes, nos comentan que tienen problemas de mal olor en lo que son los desagües. Ejemplo, el lavamanos o la tina suele pasar mucho. Y esto se debe principalmente a que o bien no se ha hecho un mantenimiento, una mantención preventiva, o en su defecto puede no tener sifón la instalación y por eso al no haber una trampa de olor, pues los mismos gases que vienen del alcantarillado, ¿ok? Estos pues pasan libremente por lo que vendría siendo el desagüe. Es muy importante verificar si la instalación sanitaria, dependiendo de si es casa o es un departamento, es un local comercial o una industria, tiene pues un sistema o lo que vendría siendo un respiradero, ¿ok? Que es muy importante precisamente para que los gases evacúen hacia el exterior. Entonces, en conclusión, vamos a verificar en una primera instancia si tenemos un sifón. Vamos a sacar la perilla, la parte de abajo del sifón, ¿ok? Para limpiarla. Y en este caso, si es una tina, tienden a tener un sifón bastante particular, muy diferente a lo que vendría siendo un lavamanos o un lavaplatos, que estos últimos dos tienden a ser más parecidos, que vendría siendo un típico sifón moderno que vamos a estar poniendo por acá, y un sifón de tina convencional, en este caso lo estaríamos poniendo por acá. Prácticamente siempre en la empresa utilizamos la marca Hoffens y principalmente es porque nos gustan a nuestro criterio la manera en cómo vienen, digamos, diseñados los sifones, ¿okay? Los empaques, muy necesarias las gomas, valga la redundancia, para que pues no hayan filtraciones. Recordemos que lo más importante siempre es tener una instalación limpia, sin enmendaduras, sin parches, ¿ok? Lo más limpia posible dependiendo de las pues naturalezas de la instalación, recordando de que siempre lo más normal es que todo esto se elabore en un principio y no se vayan añadiendo o haciendo adaptaciones, porque esto es lo que suele de repente ocasionar problemas a largo plazo si no se hacen como debiera, recordando que siempre se debe respetar lo que son las normas sanitarias, ¿ok? Mantener lo que vendría siendo la pendiente apropiada, e igualmente seguir el curso del agua, también en tomar en consideración lo que vendrían siendo los diámetros de la cañería para que pues el agua drene de la manera apropiada. Muy bien, va a depender también este problema del tipo de cañería. Es importante que tú identifiques si dentro de tu casa, tu departamento o tu local comercial tienes un alcantarillado, lo que vendría siendo una tanquilla, un registro, una tapa, una cámara, por la cual tú vas a levantarla. En este caso, si son instalaciones, vendrían siendo casas, locales comerciales, ¿okay? Inclusive los mismos condominios o edificios las tienen, pero en las plantas bajas, en los pisos 1. ¿Bien? Entonces, como les comentábamos, es importante visualizar qué tipo de cañería tenemos, ¿ok? Qué tipo de ducto, qué tipo de desagüe o tubería, puesto que muchas veces tenemos instalaciones antiguas en casa y no lo sabemos. Es importante ver si estas son metálicas o en este caso fierro. La verdad es que hay bastantes posibilidades de que si es una instalación antigua, esta no sea de PVC la instalación, que es el material que desde hace algunos años y por supuesto que sigue siendo y utilizándose como la manera más común de hacer una red de desagües, ¿bien? Es como, digamos, la norma o lo más general en estos tiempos de utilizar una descarga de PVC para tu sistema de desagües o de alcantarillado. También está la posibilidad de que sean de cemento, entre comillas, puesto que hay términos como el Rocalit o algunos otros compuestos que pues igualmente son nombrados de manera diferente, pero en esencia es muy parecido a un ducto de cemento o lo que sueles ver como esas canales cuando levantas esta tapa que te comentábamos hace un rato para verificar lo que vendría siendo el curso del agua, digamos, bajo el nivel de losa o de piso.
Es importante verificar si tenemos una instalación apropiada o digamos conforme a lo que vendría siendo un estándar sanitario promedio o conforme a la norma, como se le quiera llamar. Muchas veces al no tener sifón, pues simplemente esa es la causal inmediata del problema. Muchas veces el problema también se debe a que el desagüe o el ducto está pues bastante sucio. Recuerden que no necesariamente tiene que estar tapado un desagüe para que esté pues se encuentre sucio o tenga sedimento o esté a punto de taparse. Sin embargo, cuando hay problemas de mal olor, siempre lo recomendable es realizar un servicio preventivo si aún no se ha tapado completamente el desagüe, puesto que es muy común que eh, por lo menos una vez en la vida o en el ciclo útil de cada artefacto, este se tape parcial o totalmente. ¿Bien? Por eso es importante pues, tener siempre un sifón, puesto que tú mismo, como residente, como digamos, como usuario del domicilio o del lugar donde se está ocupando, puedas limpiarlo fácilmente, puesto que para eso está pensado, sin necesidad de que siempre tengas que recurrir a lo que vendría siendo un servicio de gasfitería, plomería o en este caso fontanería. Una vez analizado el tema de la instalación, que es bastante importante, recuerda que si tienes una instalación antigua, muchas veces no vas a tener un sifón de PVC moderno como los que normalmente ves en la ferretería. Así que lo más importante es que si vas a hacer una adaptación de lo que vendría siendo un ducto antiguo para hacer una instalación de un sifón, recuerda que siempre tienen que hacerse las adaptaciones de manera correcta y no calentar el material para embutirlo en lo que vendría siendo una cañería original empotrada en un muro, que casi siempre vienen siendo de fierro o en muchos casos cemento o un PVC que no viene siendo el apropiado y por ende se manejan distintas medidas. Recuerda que lo más común es que siempre esté en un PVC de un tono grisáceo, ¿ok? O en su defecto estos PVC sanitarios que son más modernos y que son más maniobrables en cuanto a lo que es instalación, que son de color blanco y traen unos anillos o gomas que sellan completamente lo que viene siendo el fitting, los codos, coplas y sin necesidad de utilizar pegamento o un adhesivo. ¿Qué sucede si tienes sifón? ¿Qué sucede si bueno, la instalación es moderna, todo es PVC, es relativamente moderno el sistema? Pues nosotros te recomendaríamos, si tienes un problema ya bastante fuerte con el tema de olores, que realices un servicio preventivo, un mantenimiento, una mantención, o si está ya completamente tapado un desagüe, pues ya vendría siendo un servicio correctivo. Te preguntarás cómo se realizan estos servicios y se realizan de diferentes maneras. Por ejemplo, em, muchas veces el problema está en el mismo sifón, ya cuando está interno en lo que viene siendo la red o en el sistema de descarga de desagües, ya hay que emplear métodos o maquinarias de destape. En este caso, un método mecánico podría ser utilizar una destapadora de resortes eléctrica, como esta que tenemos por acá, o también se pueden utilizar métodos con presión de aire o incluso realizar tratamientos químicos que, ojo y mucho ojo con esto último, puesto que muchas veces queremos solucionar un problema que es bastante sencillo o aparentemente sencillo de solucionar y como clientes, como usuarios, muchas veces por desconocer este pequeño dato, no todos los químicos son buenos y apropiados para el desagüe y si no se aplican de manera correcta, estos se pueden cristalizar, endurecer o básicamente te pueden dañar una red de un desagüe y tienes que cambiar pues lo que vendría siendo el ducto básicamente porque no se diluyó de manera correcta o simplemente el químico en las proporciones que viene distribuido hoy en día, pues básicamente no hace nada menos que sea un problema bastante pequeño. Recuerda que si tienes agua estancada o agua en el desagüe, ¿sí? Producto de que está tapado o semi-tapado, el producto químico no va a hacer bien su efecto, ya que lo normal es que éste llegue al taponamiento y allí recién junto con la mezcla que se haya hecho, que probablemente haya sido con agua caliente. Y me preguntas, ¿qué químicos son estos? ¿Cuáles se pueden utilizar? ¿Cuáles no? Por lo menos en el caso particular de Chile, ¿ok?
Sé que en otros países se manejarán otros términos, pero hablando pues de un compuesto o algo más químico, tienden a haber ácidos que son, a ver, de cierta manera delicado utilizarlos, pero en la proporción que están viniendo, al menos acá en Chile, viene pensado como para el consumo doméstico, y el ácido muriático vendría siendo un producto que sí se recomendaría siempre y cuando el desagüe no esté completamente tapado, porque si no recurrimos o caemos en lo mismo. Al haber una proporción de agua en el desagüe, nosotros no vamos realmente a limpiar, porque el químico lo que hace es lavar o limpiar internamente el desagüe, sacando grasa, el sedimento que más o menos se mantiene allí pegado, incluso temas como el mismo sarro, que es producto del uso sanitario en baños, por ejemplo. Por supuesto que estamos dirigiendo esta conversación más que nada a un tema doméstico, pero evidentemente hay problemas ya de gran envergadura. O te preguntarás, bueno, yo vivo en un departamento, más o menos cómo funciona eso, a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Básicamente los edificios pues comparten una descarga colectiva, ¿ok? Desde el último piso, que vendría siendo normalmente donde están los respiraderos. Normalmente deben estar tapaditos con una especie de tapa para que evidentemente no caiga suciedad desde el exterior a este tipo de ductos. Básicamente toda esta red se distribuye interno en los edificios, son distintas verticales o ductos verticales que una vez llegan a más o menos el piso 1, menos 1, dependiendo del caso, va a haber una horizontal o un ducto que de vertical pasa a ser horizontal, y allí es donde bien descarga esta red en una cámara de alcantarillado, en una fosa séptica o bien directamente a la calle, que es poco probable, pero bueno, siempre y cuando estas instalaciones cumplan la norma, nosotros podemos trabajarlas de una manera más cómoda que si hay una instalación que, pues, por ejemplo, no tiene un registro o no tiene la manera de trabajar. Ya ahí tenemos que entrar a alterar la red para poder realizar un servicio, y para eso es importante que conozcamos cómo están los desagües en casa si es que tenemos problemas de mal olor. De cada punto de este tema que hemos ido conversando, vamos a ir profundizando a lo largo de una serie de videos que estamos preparando. Y bueno, básicamente por acá tenemos lo que vendrían siendo mitos y realidades, que es un punto que anoté porque me pareció bastante interesante que analizáramos lo que normalmente nosotros nos preguntamos: mira, ¿y si se le aplica Coca-Cola? O que en mi casa se utiliza esto. O sea, pues sí, normalmente hay muchos productos que tienden a hacer efecto, pero lo más importante es que todo lo que se vaya a utilizar no le genere o no le haga daño a la instalación, al circuito de desagües, ¿ok? Muchos químicos que no se aplican de manera apropiada pueden incluso hasta derretir una cañería plástica de PVC, por ejemplo, por no saberse aplicar. Esto es poco probable, obviamente las condiciones tienen que estar dadas para que esto suceda, pero sí se han visto casos en los cuales lo más común, aplicar, por ejemplo, soda cáustica en una proporción inapropiada, o ya cuando un desagüe está totalmente tapado y saturado, lo que hace es que el agua eh, genere como una especie de capa y el producto se cristalice, ¿ok? En cierto punto, y muchas veces no hay manera de destapar esto, ni siquiera con los métodos comentados anteriormente, ni siquiera con una hidrojet. Bueno, lo normal, así como todo en este mundo, lo normal es que se haga un mantenimiento, una mantención, un servicio preventivo, ¿ok? No esperar que las cosas avancen hasta cierto punto. Si tú ves que ya algo tiene algún indicio, y esto en general en el ámbito de la construcción, lo normal para tu tranquilidad en casa, puesto que recuerda que todos acá, pues necesariamente tenemos que dormir en algún lugar, ir al baño, utilizar el sanitario. Entonces, conocer de estas pequeñas cosas, conocer de estos tips, nos va a ayudar bastante. Igualmente también podemos ahorrar algo de dinero. Muchas personas preguntan, bueno, ok, y dentro de los métodos de destape no comentaste que el chupón o en su defecto sopapo
o bueno, comenta cómo se llama esto en tu país para que vayamos ampliando nuestro vocabulario en la materia de plomería, gasfitería, fontanería, e igualmente comenta cómo se llama en tu país y de dónde nos estás viendo. Casos comunes y por qué pasa. Fíjense, es muy normal de que un sifón de lavamanos se tape o un desagüe de lavamanos se tape por los mismos pelos o cabello o la misma grasa corporal, ¿ok? De cuando nos lavamos las manos, etcétera. La misma pasta dental, la crema dental, si se lavan o no el cabello en el lavamanos, que por loco que parezca, hay clientes que lo hacen. Podría pasar y pasa más a menudo de lo que tú te imaginas. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Si tú te afeitas y tienes, por ejemplo, que afeitarte en el lavamanos, idealmente que pongas lo que viene siendo una rejilla, algo que atrape el cabello y tú luego puedas tomarlo y botarlo en una bolsa de basura. Esto te va a ayudar bastante porque el pelo, cabello, se pudre, ¿ok? Y tiende a oler terrible en los desagües y esto es muchas veces lo que ocasiona este problema de mal olor. Igualmente en las tinas es muy normal que, o bien sea en las duchas, cuando nos estamos lavando el cabello, por naturaleza va a caer cabello en el desagüe y muchas veces esto es lo que hace que baje más lento y drene más lento el agua, así que no estaría de más también poner una rejilla y manualmente, aunque dé un poquito de asco, es la solución más primaria a este problema, porque estás sacando, digamos, el sedimento y lo estás botando, ¿ok? Solamente permitiendo que pase el agua en muchos casos. Recuerda que no es agua 100% limpia, no estamos diciendo de que tú estés sucio cuando te bañas, pero sí evidentemente la grasa corporal es algo que percibimos poco y que si una cañería, por ejemplo, un desagüe, un ducto, no tiene la pendiente apropiada, siempre va a haber una retención de líquido y al estar en este estado algo grasoso se va a generar un sedimento y el diámetro del ducto evidentemente o con el uso y el tiempo va a irse disminuyendo constantemente hasta el punto de taparse o trabajar a una capacidad reducida. ¿Por qué pasa también? Bueno, por ejemplo, hablando del tema de los inodoros sanitarios, WC, water clocks, etcétera, posetas, comenta cómo se llama en tu país este artefacto. Bueno, lo más normal es que esto se tape por tirarle papel higiénico, ¿ok? Papel sanitario o toallas húmedas. Recuerda que esto no se diluye, no todas las instalaciones están pensadas para esto, así que lo más normal es que dependiendo del lugar, ¿ok? Porque básicamente también es un tema cultural y las instalaciones se adaptan y se amoldan a ello. Hay instalaciones que evidentemente no aguantan o no resisten este uso. Te voy a dar un ejemplo más claro. En los aeropuertos están pensados muchas veces para que el papel se tire allí y esto drene porque lo hace a través de un artefacto que está pensado para eso, para un uso y abuso. ¿Bien? Muchas veces las instalaciones, cuando se hacen, cuando remodelas y específicamente si no estás contratando con una empresa, sino que estás de repente buscando ahorrarte algo, tienes que tener igualmente cuidado para que la persona que haga esta instalación esté 100% capacitada, porque evidentemente que hay quienes trabajan de maneras diferentes y muchas veces por ahorrarnos algo de dinero optamos por la opción más económica y no siempre lo mejor es lo más barato. Tampoco en la mayoría de los casos lo mejor es lo más caro, pero sí que tú cotices y hagas, bueno, realices varios presupuestos, requieras varios presupuestos, los solicites y hagas tú un balance de lo que vendría siendo la calidad y el precio de lo que vas a obtener. Siempre es bueno tener más de una opción y también es bueno para nosotros los técnicos que los clientes tengan pues más de una opción también para que muchas veces sepan qué es lo que te están ofreciendo y la realidad de las cosas. Si me preguntas cómo puedo prevenir esto, de qué manera lo puedo prevenir, si es que no tienes un sifón, instalando un sifón, si tienes un problema ya muy fuerte en algún artefacto, que vaya algún técnico a casa, a tu domicilio, a tu negocio, ¿ok? Y
que haga pues lo que viene siendo una inspección. Recuerda que también hay maquinarias, equipos de inspección que se utilizan en estos casos para tú determinar cómo está el ducto o el desagüe. Esto más que nada es un servicio que no se ve tanto en domicilios a menos que sea muy necesario, pero no está de más de vez en cuando. O si tienes algún indicio de ya algún problema más grave, hablando de alguna cañería rota, o que tú tengas leve sospecha de que hay un árbol cerca, las raíces están ocasionando problemas, por darte solo un ejemplo, sería bueno que estés en conocimiento de cómo está este ducto y si evidentemente está en buen estado, la cámara te lo va a poder decir porque vas a estar viendo un monitor. Además de instalar un sifón, realizar un servicio preventivo, tener, digamos, una conciencia de uso vendría siendo uno de los consejos más adecuados, porque después de que va el técnico a casa y soluciona el problema, digamos que si se hizo de buena manera o la instalación lo permitió hacer de buena manera, porque muchas veces se llama para hacer un servicio preventivo, pero la instalación no cumple la norma y es normal de que esta instalación, al no estar 100% como debiese estar o de la manera más apta para lo que es el funcionamiento de un circuito de desagües, podría con el tiempo volver a suceder. Así que en ese caso es importante de que vayas conociendo cómo están tus instalaciones en casa, si es que tienes planes de permanecer allí algún tiempo. Recuerda que un desagüe tapado, semitapado o una instalación mal sellada pueden ser motivo de filtración y en este caso, si tienes alguna casa, perfecto, si estás en planta baja, en un primer piso, no lo vas a ver de inmediato porque son distintos motivos de filtraciones los que hay. En este caso estamos hablando particularmente de los desagües, pero si estás en un piso 2, por ejemplo, o un tercer piso en casa, inmediatamente lo vas a notar. O si estás en algún local comercial, lo vas a notar porque el techo va a presentar sus fallas, ¿ok? Vas a tener secuelas y te vas a dar cuenta inmediatamente de distintas maneras, a través de humedad, a través de que la pintura se está inflando, se está dañando, y de esa manera pues tú también puedes tener una conciencia de uso. Y bueno, básicamente hasta acá llega el video. La verdad es que fue bastante agradable conversar con ustedes. Recuerda que puedes dejar tu comentario en la caja de por acá abajo. Y como dice mi madre, toda consulta genera honorarios, pero acá las vamos a contestar con mucho cariño y en la medida de lo posible de manera gratuita.